Capítulo 38. Muerte y ruina. Quizás esos dos conceptos eran las únicas palabras que podían describir lo que Shirou estaba sintiendo mientras miraba hacia abajo a la batalla que se avecinaba, un choque de blanco y negro. Una guerra en la que ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar marcha atrás. ¿Cuándo llegó todo a esto? El semblante de Shirou se oscureció mientras maniobraba en el aire. Obstinado, tradicional, inflexible, el capitán jefe Yamamoto no toleraría ningún tipo de compromiso y mucho menos aceptaría una oferta para negociar. Por otra parte, tal vez todo fue solo una ilusión. Aunque Aizen ahora llamaba a los Oyous a arrancar, para Shirou, seguían siendo los mismos Oyous que había protegido en una colina de arena estéril. Como tal, ¿cómo podría no entenderlos? Shirou no lo expresó, pero no fue difícil para él ver la animosidad oculta que tenían los Oyous. Independientemente de si estaban luchando contra el Shinigami siguiendo las instrucciones de Shirou o no, muchos lucharon porque querían. Lucharon tanto por sus creencias como por sus objetivos personales. Por lo tanto, haría lo mismo por ellos como la encarnación de sus injusticias pasadas. Él, como el señor de los huecos, el rey de Hueco Mundo, los libraría de sus agravios pasados. Rastrear, encendido. Espadas formadas espontáneamente en el aire, elegantes y refinadas, los bordes afilados brillando con rastros de energía mágica. Con un movimiento de las manos de Shirou, cayeron sobre Yamamoto como lluvia torrencial. La expresión de Yamamoto cayó en respuesta al ataque. Ya estaba lidiando con las consecuencias de que Ryujin Haka lo molestara para que reconsiderara sus acciones, y ahora tenía que hacerlo mientras esquivaba. Yamamoto chasqueó la lengua, no dispuesto a admitir que estaba siendo presionado y, en cambio, reprendió rotundamente a su Zanpakuto cuando se vio obligado a bloquear. Basta de esto. Yamamoto reprimió por la fuerza a Ryujin Haka a pesar de las protestas de Ryujin Haka. Sus convicciones eran correctas, sus métodos absolutos. No estaba cometiendo un error, estaba seguro de ello. Yamamoto descartó el último intento de persuasión de Ryujin Haka y finalmente encontró la claridad del silencio en su mente. Recomponiéndose, Yamamoto agarró la empuñadura de su espada con ambas manos, asegurándose de mantener a Shirou dentro de su línea de visión. Shirou era peligroso y, además de todo lo demás, Yamamoto ya sabía que lo superaban. El tipo de poder que Shirou había mostrado en ese entonces, fue suficiente para que Yamamoto se desesperara internamente. Sin embargo, al menos una observación logró aliviarlo. Eres significativamente más débil, dijo Yamamoto con brusquedad, jadeando. Shirou se quedó quieto ante la declaración de Yamamoto, pero solo momentáneamente. Después de todo, Yamamoto solo tenía la mitad de razón. Era cierto que Shirou podía ser percibido como más débil, pero eso solo se debía a una sola razón. Hueco Mundo. El mundo que Shirou había creado para los huecos estaba naturalmente ligado a él. Por lo tanto, había un cierto nivel de mantenimiento constantemente desviado de su reserva para mantener la estabilidad de Hueco Mundo. Dentro Hueco Mundo era un dios, pero fuera era diferente. Él era falible. Sin embargo, ¿y qué? Yo soy el hueso de mi espada. Estaba lejos de ser incapaz. La realidad se desgarró a su alrededor, se formaron ondas cuando la energía mágica y espiritual convergieron para crear armas de mito y folclore. Las fluctuaciones de energía que se originaban en los armamentos que se formaban en el aire se parecían a Zanpakuto, pero no lo eran. Eran diferentes. 3 espadas. Ellos cuyo origen no nacieron del hombre, sino de la leyenda. Encarnando el principio de alguien que no luchó por el bien de uno mismo, sino por el bien de los demás. Un concepto conocido como deber o responsabilidad. ¿Quizás valor? ¿Quizás algo más? La respuesta era una que las espadas dentro del alma de Shirou ya conocían. Un reconocimiento de un caballero a otro. El ideal del rey de los caballeros y lo que representó en su gobierno. La caballería y el acero que la acompañaba. La espada del sol. La luz inmarcesible del lago. Y la espada de la victoria prometida. Uno a la mano izquierda, el otro a la derecha, y el último sujeto holgadamente a la cintura dentro de una funda azul resplandeciente. Una resonancia de espada y alma. Shirou, estoy contigo, nosotros estamos contigo. Era casi como si Shirou pudiera sentirlos a su lado, los espíritus de las espadas en su alma. Una voz que no había escuchado en siglos hablando suavemente a sus oídos.
Sus manos agarraron fuertemente las espadas en su agarre, sintiendo sus sentimientos. El enemigo nos cree más débiles. Qué ridículo. Otra voz, suave y confiada. Hay que pagar un precio por la ignorancia. Voz tras voz habló, dando lugar a una sola frase. Somos uno. Algo cambió en el aire, ondas invisibles que se expandieron hacia afuera y lo afectaron todo. Los ojos de Yamamoto se abrieron. Podía sentirlo. Ryujin Haka estaba temblando de agitación. A su alrededor, los otros Shinigami en el área sintieron reacciones similares. Era casi como si un Soukyoku se hubiera manifestado repentinamente, una reunión de miles de Zanakuto formando una sola entidad. Ningún Shinigami podía entender lo que estaba pasando, pero Yamamoto no tenía tiempo para permitirse la contemplación. Shirou estaba armado con 3 espadas, cada una de las cuales emitía un aura distinta que hizo que Yamamoto se sintiera aprensivo y solo se estaba volviendo más insoportable. Suficiente. Yamamoto no tuvo más remedio que amenazar. Yamamoto comenzó a liberar su energía espiritual de acuerdo al peligro que sentía mientras el calor en el área aumentaba exponencialmente. El poder de Yamamoto no habría tenido efecto sobre Shirou en ningún otro momento, pero la situación actual era diferente. Los labios de Shirou se adelgazaron. La presión espiritual que Yamamoto estaba liberando estaba afectando visiblemente a los Oyous y Shinigami más débiles que luchaban debajo. Peor aún, Yamamoto estaba enfocando la salida de su energía espiritual sobre los Oyous. Algunos ya estaban de rodillas sin aliento. Si Yamamoto continuaba aumentando su energía, entonces solo la muerte esperaría a los que luchaban abajo. ¿Crees que eres el único que puede liberar tal presión espiritual? Shirou preguntó con frialdad antes de comenzar a dibujar por su cuenta. La liberación de la energía espiritual de Shirou sirvió para contrarrestar la de Yamamoto, creando un efecto similar a las olas rompiendo cuando el aura de los dos chocó. Uno era de fuego, y el otro de un gris tranquilo. Yamamoto no respondió a la pregunta de Shirou. No era un tonto ni liberó su poder por desesperación o por capricho. Fue un movimiento calculado con un solo mensaje implícito. Ninguno de los dos podría luchar con todo su poder dada su ubicación. De lo contrario, todos sus subordinados morirían por la presión. Para empezar, todo lo que Yamamoto necesitaba hacer era detenerse. La batalla actual no iba a ser una batalla de energía espiritual, sino de habilidad. Al darse cuenta del significado del silencio de Yamamoto, la expresión de Shirou permaneció sin cambios. ¿Me estás subestimando?, preguntó. En una batalla de habilidad, la gran versatilidad de Shirou fue incomparable. Suponiendo que Yamamoto se acostumbrara al estilo de lucha de Shirou, simplemente podría cambiar de arma y de ritmo en un santiamén. Yamamoto sacudió la cabeza con gravedad mientras preparaba su espada. Aunque Yamamoto siempre había tenido confianza en su Zanjutsu y Akudo, todavía se sentía aprensivo. Es precisamente debido a mi cansancio por ti que me vi obligado a tomar este tipo de medida, dijo Yamamoto bruscamente. Para ser sincero, no quería recurrir a liberar su presión espiritual sobre los más débiles que él, ya que ponía en peligro a sus subordinados, pero no tenía otra opción. Incluso antes de que comenzara la guerra, Yamamoto ya había leído numerosos informes sobre la protección del vasto Ofuite cuando se trata de aquellos que lo servían. El uso de un método tan turbio dejó a Yamamoto en un ataque momentáneo de auto ridículo, pero conocía sus prioridades. Yamamoto puso fuerza en sus brazos, sus venas estallando bajo su piel. Conociendo la gran versatilidad de Shirou, Yamamoto no estaba seguro. Con ese fin, ya se había resuelto y contactó a cierto Shinigami en busca de ayuda. Además, ¿quién dijo que estaba peleando contigo solo?, preguntó Yamamoto. Los ojos de Shirou parpadearon cuando una sombra entró en la periferia de su visión. Era un hombre que no vestía las tradicionales prendas negras de los Shinigami, sino que vestía un simple abrigo oscuro y un sombrero de pescador estampado en verde y blanco. Bueno, diría que es un placer conocerte, el hombre inclinó la cabeza a modo de saludo. Pero eso sería una mentira, sonrió el hombre. Y no me gustan los mentirosos y los que se asocian con ellos. La expresión de Shirou permaneció pasiva, tomando nota de la forma en que llegó el hombre. Se había formado un agujero en la dimensión de la ciudad falsa de Karakura a su alrededor. ¿Quién eres tú?, preguntó Shirm. El único método que conocía Shirou para ingresar directamente a una dimensión sellada era a través del poder de distorsionar la realidad. Una fuerza que Shirou no creía que nadie más que él poseyera.
Por lo tanto, tenía que haber algún otro método. ¿Quién soy? El hombre habló con indiferencia antes de que su expresión se agudizara en una de seriedad. Estoy seguro de que Aizen debe haberte dicho ya. El hombre estaba jugando con algún tipo de dispositivo en sus manos. Soy Kisuke Urahara. El creador de esta dimensión y el hombre que ideó un método para acabar contigo. Eran gusanos, todos ellos. Vapores negros se extendían incontrolablemente, volutas como nubes que se asemejaban al toque frío de la muerte. Nada más que hormigas para ser pisadas bajo las plantas de sus pies. Al menos, eso había pensado una vez antes. Barragán se movió sin obstáculos, el ejército de arrancar detrás de él eliminó a todos los Shinigami que tuvieron la suerte de sobrevivir al asalto inicial. Atacaron al unísono, mostrando una destreza profesional que Barragán no había visto antes. O tal vez porque él no eligió hacerlo. Nunca había alineado sus puntos de vista con la perspectiva de los débiles, pero ahora sentía que entendía. Incluso las hormigas tenían sus méritos. El hecho de que algo fuera débil no significaba que el potencial no existiera. Una vez fue lo mismo para él. El gobernante de Hueco Mundo hizo ver que su estancamiento en la cima del mundo no significaba el fin de su crecimiento. Con la derrota vino la motivación. Y con la motivación llegaron nuevas fuerzas y puntos de vista. Retírense, ninguno de ustedes es necesario más. El tono de Barragán era duro, sin dejar lugar a malas interpretaciones. Se detuvo en el aire, girándose para mirar al ejército de arrancar que había cargado fielmente contra él. Era diferente, liderando en el frente. Desde donde estaba, podía verlo claramente. Una escena muy diferente a la que siempre había presenciado sentado en su trono de huesos mientras sus legiones avanzaban. Una imagen de lo que significaba ser verdaderamente un rey liderando desde el frente. Con cada paso, sus soldados lo seguirían. Con cada orden, sus hombres no dudaron en seguir adelante. Era una especie de devoción y lealtad que Barragán experimentaba por primera vez. Lo que vio en los ojos de los arrancar que lo seguían no fue miedo ni ansiedad, sino respeto, ya que los había envuelto a todos en su poder y los había llevado a diezmar las filas de los Shinigami. Incluso ahora, cuando Barragán les había ordenado retirarse, en lugar de obedecer de inmediato, muchos dudaban y tenían expresiones conflictivas. No querían pelear con Barragán, ni pelear por su propio beneficio personal. Lo que querían hacer era pelear por Barragán, el rey caído que mantuvo su rivalidad con el vasto Ofuite a pesar de las innumerables derrotas mientras fomentaba los restos de un ejército derrotado en las ruinas de las noches con la esperanza de un eventual levantamiento. Lord Barragán, todavía podemos. Los Arrancars intentaron discutir pero Barragán los silenció a todos. Suficiente. Barragán hizo un gesto con la mano. Había cierto orgullo en las acciones de Barragán que era difícil de ocultar, más ahora que poseía una cara para mostrar expresión. Si deseas ser útil, vive para luchar otro día. Sí, era ese lema exactamente. Día tras día, derrota tras derrota, siempre luchando por mejorar más allá de las propias capacidades. Lo que Barragán necesitaba ahora no era forraje listo para morir, sino élites que luego se unirían a él en futuras batallas. Vamos. Barragán no dejó lugar a discusiones. Miró con cara de piedra a todos los que optaron por quedarse, obligándolos a alejarse por pura fuerza de voluntad. Los últimos en partir fueron los tres Arrancar, excepto Gio Vega, que llevaban más tiempo al servicio de Barragán. Charlotte Kunourne. Abirama Reder. Y Findor Calius. Te deseamos la victoria en la batalla, mi rey. Todos inclinaron la cabeza. Incluso si se reconociera que el vasto de Wite era el gobernante indiscutible de Hueco Mundo, Barragán siempre sería su rey. Naturalmente, respondió Barragán. Un dios no caería de las estratagemas de los mortales. Ahora y para que vosotros tres no recordéis el precio que hay que pagar por la insubordinación. Los tres Arrancar asintieron con la cabeza antes de partir, eligiendo ayudar a Gio Vega en el ataque a la Torre Sur. Al verlos irse, Barragán se quedó solo en un área de descomposición negra. La neblina púrpura que estaba liberando inconscientemente actuaba como antenas que absorbían toda la vitalidad. Las rocas mueren. La energía muere. La vida muere. Todas y cada una de las cosas envejecerán y se desmoronarán con el tiempo. Con un paso, traigo la muerte. Con un soplo traigo la ruina. Barragán entrecerró los ojos hacia la razón por la que dispersó su ejército. Solo se interpondrían en el camino.
Ahora bien, supongo que ustedes, tontos, creen que pueden detenerme. Habló Jushiro Ukitake. Shunsuke Uraku. Toshiro Itsugaya. 3 Shinigami de clase capitán se vieron obligados a moverse para interceptar el camino de guerra de Barragán. Se pararon directamente al frente, advirtiendo a todos los demás Shinigami de clase baja que estaban cerca que evacuaran, pero no iba a ser tan fácil. Con un pensamiento, rastros de humo púrpura salieron volando espontáneamente, poniendo en riesgo a los Shinigami de clase baja. No dejes que te toque. Toshiro gritó en advertencia, retrocediendo rápidamente mientras el miasma se acercaba. Fue horrible ver cómo la piel de un individuo se despegaba capa por capa hasta que no quedaba nada ni siquiera de los huesos. Toshiro había tenido suficiente de la vista. La escena de unidades enteras de Shinigami envejeció hasta convertirse en cenizas, un recuerdo que perseguiría a Toshiro durante siglos. Desafortunadamente, muchos de los Shinigami de clase baja no poseían los medios para superar el miasma. Monstruo de mierda. Era el consenso entre todos los Shinigami en el camino de Barragán. Barragán no había participado en la batalla del Seireitei, por lo que era imposible que se hubieran tomado contramedidas contra él. Yamamoto había agrupado a los Shinigami del Seireitei en grandes legiones para atacar efectivamente a todos a la vez y mezclarse con el ejército a arrancar. Por lo tanto, anulaba efectivamente la capacidad del vasto Ofuite para bombardear el campo con cualquier arma que pudiera formar desde el aire debido a la proximidad entre el enemigo y el aliado. Por supuesto, tal precaución era solo en el caso de que Yamamoto no pudiera enfrentarse al vasto Ofuite en combate. En cuyo caso, agruparse seguía siendo el mejor método de los Shinigamis para apoyarse mutuamente. Sin embargo, contra Barragán, agruparse era una sentencia de muerte. Antes de que el Shinigami pudiera siquiera comenzar un ataque, Barragán ya había tomado la iniciativa. ¡Qué completa pérdida de tiempo!, se burló Barragán. Vengan a mí, todos ustedes. Barragán agitó su brazo, revelando un hacha de doble filo incrustada con una joya roja que parecía un ojo. Era el arma que almacenaba la verdadera esencia de lo que hizo de Barragán quien era como gobernante de las noches. Ya había terminado de jugar. La cantidad de atención que había atraído hacia sí mismo ya era suficiente para marcarlo como un objetivo de alto perfil para los Shinigamis. Era su turno de tomar una página del libro de Basto Ofuite y cumplir con las obligaciones que se le habían encomendado. Shirou había depositado su confianza en Barragán para liderar. Un rival reconociendo a un rival. La torre frente a él era el objetivo, todos los Shinigami en su camino, nada más que obstáculos para ser eliminados. Resurrección, el poder de liberar lo que estaba sellado. El regreso de los orígenes de un arrancar. El aspecto de lo que hacía de un Oryou. Una energía espiritual como la que Toshiro y el otro capitán nunca habían visto antes explotó con Barragán en el centro. Maléfico, contaminado, vil, era un rojo cruel y despiadado que denotaba la fuerza de un Oryou que una vez estuvo en el pináculo de todos los grandes Oryous. Un Bastolore. Shikai, Bankai, como sea que lo llames Shinigami. Todos palidecen en comparación con mi poder. La voz de Barragán era áspera, decisiva. Te mostraré el poder de un dios rey caído, nunca le gustó su forma humana. Porque él era un Oryou de principio a fin. Y tenía su orgullo. Púdrete, una niebla negra salió de su boca, todo su cuerpo envuelto en una luz roja. Arrogantes. Toshiro y los demás capitanes se protegieron de las ondas de choque del viento, con los brazos doblados frente a sus rostros. Afortunadamente para los Shinigami más débiles, todos habían hecho caso a las órdenes de Shunsui y Jushiro de retirarse. Por lo tanto, los únicos Shinigami que quedaban en el área para enfrentarse a Barragán eran Toshiro, Jushiro y Shunsui. Cuando la energía espiritual se estabilizó, lo que apareció ante Toshiro y los demás fue un esqueleto vestido con una túnica púrpura real. Se colocó una corona rota sobre la cabeza de Barragán y se exhibió el mismo abrigo de piel que siempre había usado en Hueco Mundo. Mucho mejor, murmuró Barragán con satisfacción, abriendo y apretando los puños. El miasma púrpura que rodeaba a Barragán era mucho más denso que antes, hasta el punto de que tanto Jushiro como Toshiro dudaban en acercarse. A Barragán no le importaba la precaución de Jushiro y Toshiro, levantó un solo dedo. La acción fue tan indiferente que podría tomarse como un desprecio flagrante por sus oponentes, pero sus efectos fueron imposibles de ignorar. El aliento de la muerte, respira.
El miasma negro salió disparado exponencialmente a una velocidad que ni siquiera Soifon pudo haber podido superar. El área alrededor se ahuecó instantáneamente, como si un agujero negro se hubiera formado repentinamente y absorbido todo, sin dejar nada atrás. Un solo toque lo pudriría todo. Afortunadamente, Toshiro, Jushiro y Shunsui estaban preparados debido a su precaución. Desde el momento en que Barragan gritó su ataque, hasta el momento en que Toshiro y los demás reaccionaron, ya se habían retirado a una distancia segura. Al ver la devastación que causó el ataque de Barragan, un escalofrío recorrió la espalda de Toshiro. Si Barragan hubiera lanzado tal ataque desde el principio cuando el ejército de Shinigami todavía estaba muy cerca, entonces no era difícil imaginar los resultados. La confianza de Toshiro cayó. No dijo nada, pero en medio de la retirada había realizado una prueba. Había disparado un torrente de hielo de Yorinmaru para bloquear la neblina púrpura de Barragan sin ningún efecto. Fue una bofetada eludiendo a una dura realidad. No había nada que Toshiro sintiera que pudiera hacer contra Barragan. Incluso con toda su inteligencia, no había respuesta que encontrar. Y mucho menos derrotar a Barragan, ya era imposible acercarse a él. Toshiro apretó los dientes con frustración. Fue entonces cuando Jushiro habló. Déjame intentarlo, dijo Jushiro, haciendo un paso en el camino del respira persistente en el aire. El Zanpakuto de Jushiro se conocía como Smgyo no Kotowari, un par de espadas que permitían a Jushiro absorber el ataque de energía de un enemigo y devolverlo al enemigo. Cualquiera que sea el ataque que usó Barragan, Jushiro estaba apostando al hecho de que el miasma debe haber sido hecho de una energía que él podía redirigir y utilizar. Aún así, Jushiro no pudo evitar sentir dudas. Lo había visto de primera mano, la forma en que el Zanpakuto del Shinigami de clase baja envejecía hasta convertirse en polvo. Si su apuesta fallaba, ¿qué pasaría con Smgyo no Kotowari? No era algo en lo que Jushiro quisiera pensar, ni era algo en lo que tendría que pensar demasiado. Shunsui se aseguraría de eso. No creo que sea una buena idea, Jushiro, déjame esto a mí y ve a ayudar a los demás. Shunsui inclinó su sombrero de paja hacia abajo. En lugar de pelear aquí, tú y el capitán Itsugaya son necesarios en otro lugar. Mientras Shunsui hablaba, le hizo un gesto a Arribel que conducía a Sun-san, a Paxi y Milar-Rose en el lado opuesto del campo de batalla hacia los rostros pálidos de los tenientes que custodiaban la torre occidental. Los tenientes estacionados en la torre oeste no podrán contener ese tipo de potencia de fuego, afirmó. H. Inamori, Ramjiku. Toshiro dijo preocupado, recordando la ubicación de su amigo y lugarteniente. La situación no pintaba bien. Con el caos total que había causado Barragan, ni Toshiro ni Jushiro habían tenido tiempo de tomar sus posiciones adecuadas. Soifon ya había ido a interceptar a Gio Vega en la torre sur, mientras que Sajin Komamura había ido a ayudar a la torre este. Kenpachi ni siquiera se consideró en una ubicación estratégica ya que el hombre simplemente lideró la 11ª división en una masacre en el campo de batalla. Tanto Toshiro como Jushiro estaban destinados a estar en otra parte. No podían permitirse permanecer donde estaban a menos que pudieran derrotar instantáneamente a Barragan. Sin embargo, el enfrentamiento fue imposible tanto para Toshiro como para Jushiro, quienes necesitaban acercarse para causar daño real. Basta de pensar, reprendió Shunsui. Pónganse en marcha los dos, antes de que este imbécil haga algo para detenerlos. Correcto, dijo Toshiro. Alas de hielo se formaron en su espalda antes de que inmediatamente despegara. No fue difícil ver lo importante que veía a Inamori y Ramjiku. Jushiro no se fue de inmediato. Miró fijamente a Shunsui. Como los dos habían sido amigos durante años, Jushiro conocía bien los hábitos y las fortalezas de Shunsui. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jushiro. Shunsui sonrió. Mucho más seguro que las probabilidades de que pierdas tus espadas. Ya conoces la singularidad de mi Zanpakuto. Déjame manejar esto. Los labios de Jushiro se afinaron, pero tampoco discutió antes de irse. Al darse cuenta de cómo sus tres oponentes se habían reducido repentinamente a uno, la ira comenzó a burbujear dentro del pecho de Barragan. ¿Solo tú a solas? Barragan dijo en tono de burla. Te sobreestimas a ti mismo. Es muy posible que ese sea el caso, admitió Shunsui libremente. Pero quiero que sepas que a veces puedo ser un mal perdedor. Barragan permaneció en silencio. No había necesidad de conversar con un tonto, pero por una u otra razón, Barragan sintió algo extraño en Shunsui.
Una confianza que no debería estar presente dadas sus circunstancias, y mucho menos las palabras que salieron de la boca de Shunsui. Bueno, Dios rey caído. Shunsui sonrió mientras se acercaba. ¿Qué tal si jugamos un juego? En otros lugares, la tensión estaba aumentando en dirección a la torre este. Era un tipo de silencio opresivo, del tipo en el que las palabras eran difíciles de encontrar. Ichigo, estando en el centro de todo, lo sintió peor. Tenía los nervios de punta y el peso de las miradas sobre sus hombros era sofocante. Era insoportable amigo. Aliado. Compañero. Eso fue lo que una vez fue para ellos. Pero ahora, a los ojos del arrancar, todo lo que recibió fueron miradas. Las manos de Ichigo se cerraron en puños en auto ridículo. Una cosa era ser juzgado injustamente, pero otra cosa era probar la inocencia de uno. Simplemente no había nada que pudiera decir en la situación actual ya que las reacciones del arrancar estaban justificadas. En una posición en la que todos confiaban en él, la espada en sus manos cortó efectivamente todas las relaciones. Ichigo tragó saliva. Ichigo. Karin gritó aturdida. Nada tenía sentido para ella. La repentina reaparición de su madre, la aparente lucidez de Ichigo, nada coincidía con sus pensamientos y suposiciones anteriores. Si los Oyous eran tan malvados como el Shinigami explicó que eran, entonces ¿por qué Ichigo parecía sentirse tan culpable por sus acciones? Mejor aún, ¿por qué su mamá la miraba con reproche? Karin frunció los labios, pero sabía que no era el momento de actuar imprudentemente. Ella, Ichigo y Silent estaban completamente rodeados por arrancar, los cuales ni Ichigo ni Silent parecían inclinados a atacar. Ichigo no respondió a la pregunta de Karin. En cambio, simplemente levantó su espada con resignación. Simplemente no había ninguna explicación que dar. Las miradas dirigidas a Ichigo se volvieron asesinas en el instante en que preparó su espada. Tú traidor desagradecido. Inmundicia. ¿Qué pudo ver Lady Nell en ti? Ichigo tomó todos los insultos con una cara neutral, estremeciéndose solo cuando se mencionó a Nell y apartando la cabeza avergonzado. La acción solo enfureció aún más a los arrancars. Si Ichigo al menos hubiera intentado defenderse, podría haber existido la posibilidad de que se hubiera visto obligado a actuar. Sin embargo, al permanecer en silencio, fue una admisión clara. Los arrancars se erizaron, muchos sacando sus espadas. Cuando la animosidad y la ira alcanzaron su punto máximo, una mujer se adelantó. Ella, que estaba frente a Ichigo y Karin, protegiéndolos del peligro sin importar lo que hubieran hecho o de qué lado estuvieran. Silencioso, el Oyou sin voz. Madre hasta por instinto. Silencio, ¿por qué los defiendes? Un arrancar gritó aturdido. Silent simplemente negó con la cabeza, su expresión inquebrantable, su cuerpo inmóvil. Mirando la espalda de Silent, no era solo Ichigo quien tenía el aliento temblando, sino también Karin. Era una vista familiar. Uno que ni Ichigo ni Karin habían visto en años, desde que eran pequeños y todavía se aferraban a las piernas de su madre para protegerse. Mamá, murmuró Karin antes de morderse los labios y preparar su espada. Si alguien se atrevía a atacar a Silent, entonces a Karin no le importaba lo que le pasaría. Los mataría a todos. Al darse cuenta de la postura de Karin, no fue difícil para Ichigo entender los pensamientos que pasaban por su mente. En cualquier otro momento, tal vez hubiera sido el mismo, pero ¿cómo podría pelear sabiendo que el enemigo Karin lo arriesgaría todo para derrotar a las personas que él y Silent veían como amigos? Ichigo vaciló, pero la paciencia del arrancar se había agotado hacía tiempo. Ya habían decidido someter a Silent y atacar directamente a Ichigo y Karin. Mirándose el uno al otro, los arrancar actuaron en un instante. 4 se precipitaron para detener a Silent mientras el resto se movía para atacar. Los ojos de Karin se dilataron con furia, pero antes de que pudiera blandir su espada, una voz autoritaria congeló todo. Espera, dijo Nell en voz baja. No ataques. Era la primera vez que Nell hablaba desde que Ichigo arremetió. A diferencia de todos los arrancar que estaban en armas por la traición de Ichigo, ella sola se había tomado el tiempo de evaluar las heridas del arrancar apuñalado por Ichigo. Actualmente, el arrancar herido estaba inconsciente. La sangre tiñó las prendas blancas que vestían los arrancar de un rojo intenso, y estaba claro que, a menos que recibiera atención médica, la herida resultaría fatal. Fue sabiendo este hecho que la expresión de Nell era helada. Tenía que haber una razón. Tenía que haberlo.
Nell todavía estaba tratando de convencerse a sí misma mientras miraba directamente a Ichigo. ¿Por qué? La pregunta estaba mezclada con todas las emociones turbulentas que Nell estaba reprimiendo. Pena, ira, confusión. Si Ichigo no la conociera tan bien, nunca habría notado los sutiles cambios en sus rasgos faciales. Ella quería creer en él. En el individuo que creía conocer. Era el tipo de confianza que solo un Oyou como Nell parecía poseer. Hizo que fuera difícil para Ichigo formar excusas o permanecer callado por culpa. Lo que Nell quería era la verdad, y él se la daría. Ichigo acercó tanto a Karin como a Silent, la repentina acción tomó a ambos con la guardia baja. Como resultado, Karin soltó un pequeño grito mientras Silent abría mucho los ojos. Ichigo ignoró sus reacciones. Miró directamente a Nell. Son familia, dijo con firmeza. No podía quedarme a un lado y ver cómo los mataban. La revelación sorprendió a Nell. Era raro que un Oyou poseyera algún tipo de recuerdo sobre sus vidas en el mundo de los vivos, pero no era imposible. Ella misma podía recordar fragmentos vagos de su vida pasada, aunque tal vez Ichigo fuera una excepción. ¿Familia? Oyous no tenía familias, pero quizás lo más cercano que tenía Nell aún era su relación entre Ichigo, Peschke, Dondochaka y sus colegas en las tierras del vasto Ofuite. En cuyo caso, podría entender por qué Ichigo había atacado tan despiadadamente. Al escuchar la razón de Ichigo, la expresión de Nell se suavizó antes de que sus labios se afinaran. No importaba la razón que diera Ichigo, Nell entendió que eso no cambiaría lo que ya había sucedido. Miró solemnemente al arrancar moribundo en sus manos, sintiendo por primera vez que no sabía qué hacer. Sin embargo, Nell fue una mujer decisiva. Ven aquí Ichigo, silencioso, llamó Nell, su expresión ilegible. Ichigo y Silent se miraron, pero ninguno podía sentir ningún tipo de sed de sangre proveniente de Nell. Tentativamente, los dos comenzaron a avanzar, solo vacilaron cuando se dieron cuenta de que Karin se quedó sola. Ichigo miró al arrancar cercano, pero a pesar de su falta de voluntad sobre el asunto actual, ninguno hizo un movimiento contra Karin, cuya boca se curvaba lentamente hacia abajo. Algo no se sentía del todo bien, pero Karin entendió que no era el momento de expresar sus dudas. Al llegar junto a Nell, Ichigo observó cómo Nell asentía con la cabeza hacia él y Silent, con una sonrisa irónica en su rostro antes de indicarle a un arrancar que quitara al hombre herido de sus manos. Nell suspiró a partir de entonces, cerrando la boca mientras fruncía el ceño. De repente, envolvió sus brazos alrededor de Ichigo y Silent en un abrazo total. Incluso cuando no estamos entrenando, realmente sabes cómo hacer que los demás se preocupen, ¿no es así? Nell susurró al oído de Ichigo en señal de queja. Ichigo se sintió demasiado avergonzado para responder a la declaración de Nell y simplemente tosió en una mano. Nell luego cambió su atención hacia Silent con impotencia. ¿Y tú, por qué todos los problemas siempre están relacionados contigo? Silenciosa simplemente inclinó la cabeza. Sintiendo a los dos en sus brazos, Nell recordó fuertemente a sus amigos, Peschke y Dondochaka. Ella siempre había sido la que los protegía y, a su vez, ellos siempre habían sido los que permanecían a su lado. En los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Eso era lo que significaba formar lazos. Familia, ¿eh? Oyous no tenía familias, pero las personas que cuidaban él podían considerarse su familia, ella la hermana mayor que velaba por el bien del resto. Por eso su elección actual era difícil de hacer. Él va a morir, ¿sabes? Nell habló sin poder, refiriéndose al arrancar que había dejado para que lo cuidaran. No fue posible curarlo incluso con sus propias capacidades ya que la herida era demasiado grave. Algo así como administrar vendajes para una lesión interna. Fue desesperado. Ichigo se puso rígido ante la declaración de Nell, ante la vacuidad de su tono. Esto fue su culpa para empezar. Tenía que haber una manera de ayudar de alguna manera. Ichigo arrugó la frente mientras reflexionaba, la acción desplazó algunos mechones de su cabello naranja. 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 Orime. Era como si un trueno hubiera resonado en la mente de Ichigo. Recordando las habilidades de Orihime, se dio cuenta de que estaba dentro de sus jurisdicciones curar al herido arrancar. Podemos salvarlo, dijo Ichigo con decisión, la confusión en sus ojos con respecto a la guerra se desvaneció mientras se fijaba una meta. Una de mis amigas, Orihime, una chica con cabello naranja como el mío, tiene los medios para curar las heridas y volver a la normalidad.
Ichigo hizo un esfuerzo para liberarse del agarre de Nel, pero por una u otra razón, ella no lo soltaba. De hecho, su agarre sobre él se estaba volviendo más fuerte, su dedo fortalecido por su energía espiritual. Ichigo miró a Nel con desconcierto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Estoy seguro de que si puedo hablar con Orihime, ella me ayudará. Nel sacudió la cabeza con cansancio. No es tan fácil, dijo. Mira, incluso esa chica de allí lo entiende. Nel hizo un gesto hacia Karin, lo que hizo que Ichigo volviera a mirar a su hermana menor a tiempo para verla mordiéndose los labios. Ella dudaba, sus ojos se movían de un lado a otro mientras se negaba a encontrarse con la mirada esperanzada de Ichigo. Un hoyo comenzó a formarse constantemente en el estómago de Ichigo. Quería llamar a Karin para exigirle una respuesta, pero Nel volvió a centrar su atención en ella a la fuerza. Escucha, Ichigo, ¿cómo puedes pensar que cualquiera de nosotros arrancar puede entrar libremente en las filas de Shinigami como mejor nos parezca? Nel soltó un suspiro. No es posible. La única manera es si luchamos para entrar. Dijo sus palabras, la expresión de Nel se congeló cuando dirigió su atención directamente a Karin. Su aura como una antigua Bastolorde en exhibición completa. ¿Vas a tratar de detenernos?, habló bruscamente, amenazadoramente. Presionada, Karin no pudo responder. Si no tuviera amigos y conocidos entre los Shinigami, tal vez podría haberse hecho a un lado, pero sabía que no podía. El silencio de Karin fue su respuesta. La luz parpadeó dentro de los ojos de Nel, pero fue en este punto que Ichigo entendió las implicaciones de las palabras de Nel. Espera, espera. Inmediatamente trató de librarse del agarre de Nel, pero sus brazos eran como vicios. Lo siento, se disculpó Nel mientras comenzaba a canalizar su energía espiritual, con una luz rosa rodeándola. Atrapada en medio del agarre de Nel rápidamente golpeó a Ichigo y Silent en la nuca, dejándolos inconscientes a la fuerza. Cayendo inerte en su abrazo, Nel asintió hacia el arrancar más cercano antes de pasarlos. Nel consideraba a Ichigo y Silent como personas cercanas a ella y, por eso, los protegería del dolor y las dificultades. Ichigo y silencioso. No tenían que pelear si eso solo les traería dolor. Por lo tanto, Nel se haría cargo de todo. En el instante en que Nel dejó a Ichigo y Silent inconscientes, la respiración de Karin se cortó. Tú, Nel interrumpió a Karin levantando la mano. Ichigo consideraba a Karin como familia. Nel no la dañaría innecesariamente más de lo necesario. Vete, dijo Nel. Estos dos estarán a salvo, así que concéntrate en las peleas que importan. Karin dudó, su tez palideció. No creía del todo en las palabras de Nel, pero por lo que había visto del carácter de Nel, al menos se podía confiar un poco en Nel. Además, los Oyous no parecían tan malvados como los Shinigami los hacían parecer. La furia que había sentido por parte de los arrancar porque uno de los suyos resultó herido también era genuina. Las observaciones de Karin la llevaron a una única conclusión. ¿Realmente tenían que ser enemigos? Por mucho que Karin quisiera continuar con el asunto, sabía que ya no era bienvenida. Si permanecía rodeada por los arrancar por más tiempo, ni siquiera las órdenes de Nel podrían salvarla. Aún así, ella puso una última oración. Sabes que vamos a ser enemigos, ¿verdad? Karin frunció el ceño. Nel simplemente asintió en reconocimiento. Mirando a Ichigo y Silent para asegurarse de que estaban a salvo, Karin comenzó a canalizar su energía espiritual antes de viajar de regreso al lugar de donde había venido. Al ver irse a Karin, Nel cerró los ojos y comenzó a pensar. Ella tenía dos objetivos. Destruye la Torre del Este y localiza a la mujer conocida como Orihime por el bien de un solo arrancar. Era incrédulo ahora que Nel pensaba en ello. La idea de llegar tan lejos para salvar la vida de un solo individuo en una guerra con miles de bajas. Por otra parte, era algo que su señor de los huecos habría hecho. Pasó un minuto, luego dos. Nel abrió los ojos, sus reservas e indecisiones quedaron enterradas dentro de ella. Lo siento, Ichigo, todo lo que quedaba era su deber. Ella era Nel y el Tuo del Schuan y la situación era guerra. Hueco mundo contra los Shieritei. Cobrar. Ella dio la orden sin dudarlo. Ichigo se sintió como si estuviera en un sueño, uno que era más como una pesadilla. Frente a él se encontraba una imagen reflejada de sí mismo, de un blanco pálido y con la boca curvada en una mueca burlona sin pretensiones. ¿Cuánto tiempo vas a dormir, rey?
Su pálido reflejo seguía abriendo y cerrando la boca, pero no importaba porque Ichigo no podía oír nada. Teníamos un trato, Rei. Pones tu fe en mí, y juntos podemos liberar todo nuestro potencial. Nuestros instintos primarios. Había una persistente sensación de urgencia en su mente que le impedía pensar en otra cosa. Intentó vigorosamente mover su cuerpo, pero se sentía como si estuviera atravesando una espesa piscina de lodo, sin poder nadar ni encontrar un punto de apoyo adecuado. Su deambular sin rumbo hizo que el reflejo de sí mismo que podía ver por el borde de su visión frunciera aún más el ceño. Somos de una sola alma y cuerpo. Yo el arma, y tú el recipiente. Compartimos nuestras emociones y nuestras opiniones. Si duermes más, la situación exterior será irreversible. Ichigo jadeó. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar, revelando un paisaje de rascacielos horizontales. El sol arriba estaba bloqueado por nubes oscuras, una lluvia ligera comenzaba a caer sobre el mundo. La escena era triste, deprimente. En medio de todo, estaba parado un hombre completamente vestido de negro, empapado hasta los huesos. Al viejo no le gusta la lluvia. Date prisa, Rei. Ichigo no podía apartar los ojos del hombre, un poder agitándose dentro de él. Una conexión que tenía con su alma. Oyou y Shinigami, los dos poderes aparentemente se mezclan de forma natural, creando un desenfoque. Vamos, Kin, no soy el que se supone que es la voz de la razón. Su reflejo continuó persistiendo hasta que finalmente hubo una reacción. El hombre de negro había tenido suficiente. No me gusta la lluvia, dijo el hombre sombríamente, volviéndose para dirigirse a él. Esconde el sol, la luz de este mundo detrás de la penumbra de un frío amargo. Era como si una mano de repente hubiera agarrado completamente el cuerpo de Ichigo. A partir de entonces, ondas de energía espiritual azul borraron cualquier agotamiento y desorientación de la mente de Ichigo, elevándolo a un estado de alerta. Alrededor de la maldita hora Ichigo escuchó la voz de su reflejo, pero apenas pudo responder. El hombre de negro estaba siendo contundente, empujando la conciencia de Ichigo de vuelta a un estado de conciencia con un solo mensaje. Detén la lluvia. Con ese fin, te prestaré mi poder. El reflejo blanco de Ichigo asintió con la cabeza ante las palabras del anciano. Estamos contigo. La espada y el instinto de tu alma. Zangetsu. Para cuando Ichigo se dio cuenta de lo que estaba pasando, su cuerpo en la dimensión de la ciudad de Karakura falso se incorporó abruptamente, sobresaltado por el arrancar observándolo. Eso no es posible, Lady Nell te noqueó, murmuró el arrancar antes de tratar de contener a Ichigo. Desafortunadamente, había una gran diferencia en la fuerza que solo una persona con las capacidades de Nell podría contener. Con los labios crispados, Ichigo lanzó una patada al arrancar en la cabeza y lo dejó fuera de servicio. Con la cabeza palpitante, Ichigo solo tuvo un momento para registrar el hecho de que Silente estaba inconsciente a su lado, Nell y los otros arrancar no estaban a la vista. ¿Qué estaba pasando? Ichigo se llevó una mano a la cabeza mientras recordaba sus recuerdos más recientes antes de que sus ojos se abrieran. Mierda. Su cabeza se giró en dirección a la torre este, su tez desapareció de su rostro cuando vio la carnicería que se avecinaba. Nell era como una diosa de la guerra. Solo con su fuerza, estaba luchando contra otro Shinigami de clase capitán, Sajin Komamura, mientras estaba flanqueada por Karin, Chade y Shida. En lugar de perder la ventaja, Nell ya había liberado su forma de centauro y estaba atravesando sin piedad a su oposición. En la punta de su lanza, hasta 3 cuerpos fueron atravesados como shish kabobs, el Shinigami de clase desarmada fue incapaz de detenerla ni por un segundo. Los otros arrancar Nell liderados estaban en una feroz batalla contra los Shinigami restantes, muchos en sus formas originales en Hueco Mundo. Uno de los arrancar más destacados luchó solo contra una unidad completa de Shinigamis de élite. Uno de los seguidores de Barragan conocido como Noitra Hilga. Las espadas en forma de media luna que empuñaba en 4 de sus brazos diezmaron todo a su paso en lluvias de sangre y sangre. Escena tras escena de violencia cayó ante la vista de Ichigo, y se perdió por completo cuando notó todas las heridas. Rodeada como estaba Nell, no había manera de que ella pudiera haber evitado sufrir alguna lesión. Había un agujero deslumbrante en uno de sus hombros, y la sangre de las laceraciones abiertas cubría todo su cuerpo. Karin y el resto estaban bastante mejor, con solo sangrado y moretones menores, pero Ichigo no era tonto. Conocía a Nell, el tipo de carácter que poseía.
Nell sabía que Karin era su familia, ella se detendría inconscientemente en su nombre. ¿El resultado? Más y más lesiones. En el tú. Ichigo apretó los puños y salió disparado hacia adelante, la furia de sus emociones causando una fluctuación en el aire como un vendaval a medida que su energía espiritual crecía fuera de control. Suficiente. Gritó Ichigo, con la garganta ronca. Dije ya basta. La repentina aparición de Ichigo hizo que la expresión del rostro de Nell parpadeara, más aún con Karin, Chade y Sida, quienes comenzaron a dudar. Sin embargo, no escucharon. Ya nadie creía que el conflicto actual pudiera resolverse tan fácilmente. La propia Nell se había convertido en objeto de odio para muchos Shinigami debido a la cantidad de personas que había matado para mantener a salvo a los Arrancar. Detenerse de repente solo con las palabras de Ichigo. Totalmente imposible. Presionando el ataque, Sajin se enfrentó a Nell y comenzó a obligarla a arrinconarse con la ayuda de los otros Shinigami, llamando a Karin y a los demás para que lo apoyaran. Nell tosió sangre por un fuerte golpe en su estómago. Olvidado, Ichigo se sintió impotente, todas sus habilidades parecían no ser nada. ¿Qué era lo que había pensado que podía hacer? ¿Qué era lo que había querido hacer? Para empezar, nunca había deseado pelear en una guerra. Lo que quería era mantener a salvo a su preciada gente en todas las circunstancias. Miró a Nell, a todos los Arrancar detrás de ella, y luego a Karin y sus amigos. De repente entendió en medio de la violencia, las traiciones y las dificultades. Amigo o enemigo, no le importaba una mierda. Él protegería a quien malditamente quisiera proteger. La energía espiritual comenzó a envolver subconscientemente a Ichigo como un fino velo que constantemente se volvía más y más opaco. Necesitaba poder. Un poder tan abrumador que no podía ser ignorado. Resuena con el espíritu. Armoniza con el alma. Dos energías distintas comenzaron a brotar desde dentro de su mundo interior. Oyou y Shinigami, una combinación perfecta entre los dos que nadie más que Ichigo podría poseer. Exhaló, la energía espiritual a su alrededor creciendo desenfrenada en un vórtice de azul teñido de rojo. Balanceó su brazo, Zangetsu, la espada con forma de cuchillo de carnicero, instantáneamente atraída hacia su mano. Un lanzamiento inicial, un Shikai. No fue suficiente. Necesitaba más, superar el umbral anterior y reventar las compuertas. El aura a su alrededor comenzó a dispararse, el Shinigami más cercano y Arrancar no pudieron apartar la mirada, un lamento resonó en el aire. Así es, Rey, así es como se hace. Llámalo. Llámalo. De rienda suelta a los limitadores. Zangetsu comenzó a brillar en una luz tenue, el grosor de la espada se encogió para volverse más elegante. Ichigo fue engullido por su energía. La realidad distorsionada por la pura presión de su presencia, una palabra colgando del borde de sus labios liberada en un solo respiro. Bankai. Nell se detuvo, Karin se detuvo, todos se detuvieron. Era un poder que nadie podía ignorar. Una figura emergió de las profundidades, gruesas franjas de energía espiritual ondeando en el viento. Piel del color del marfil. Marcas tribales del color carmesí. Y un rostro salvaje como ningún otro, la presencia de una máscara, indistinguible. Un monstruo. Una bestia. Un diablo. ¿Qué se podía ver en sus ojos? El aire temblaba en agitación, como si tuviera miedo del ser dentro de él. Del demonio deslumbrante desde el abismo de un poder aparentemente ilimitado. Un aullido autoritario resonando en medio del campo de batalla. El surgimiento de un nuevo poder.